Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a mi primer espacio de aprendizaje, mi primer espacio abierto de aprendizaje con su asesora virtual. Mi nombre es Wendy Lucía Rodríguez Álvarez y en esta ocasión me da muchísimo gusto pues verlos, conocerlos, sobre todo coincidir con ustedes dentro de este módulo 4. Les doy la más cordial bienvenida. Sé que quizá a algunos les está haciendo un poco complicado la parte del inicio del módulo 4, pero créanme que no es pues nada del otro mundo. Quizá porque faltaba un poco de información, quizá porque no han quedado todavía tan precisas esas indicaciones, no quizá tengan algunas dudas, entonces por eso es que decidí abrir este espacio abierto para que ustedes pudieran pues ponerse en contacto conmigo. La herramienta que yo ocupo se llama Zoom y me gusta porque considero que ustedes pueden tener una interacción más directa conmigo, quizá puedan ustedes prender su micrófono, habilitar sus cámaras, podamos ahora sí vernos como si fuera una sesión más, una sesión virtual, pero con esas ventajas de habilitar micrófonos. En todo momento pueden ustedes habilitar también el chat, ahí pueden compartir sus dudas, sus preguntas, algún comentario que tengan y adelante me va a dar muchísimo gusto conocerlos, sobre todo ver que son participativos. Este primer espacio, entonces les decía, pues bueno, fue realizado, fue planeado con esa finalidad, que ustedes pudieran interactuar. En las siguientes sesiones vamos a tener estos espacios abiertos en más o menos a las 8:30 de la noche, tiempo del centro de México, para que ustedes me puedan acompañar. Me gustaría que ingresaran, sobre todo que participaran. Recuerden que también tienen ustedes un porcentaje adicional en caso de participar, en caso de que ustedes eh, expresen estas dudas, estos comentarios que van surgiendo conforme van avanzando la semana, las actividades. Entonces, por eso es que me gusta, les decía, trabajar con esta herramienta y por eso es que los invito a que ustedes también participen, que ingresen, que estén siempre aquí al pendiente. Estoy checando si alguno de ustedes va a ingresar, pero estaba una persona a punto de ingresar, solamente que al darle ingresar, al darle permitir, ahora sí ya no la veo. Pero bueno, de cualquier manera, todas las sesiones que vamos a ir teniendo, pues bueno, se van a quedar grabadas para que ustedes puedan verlas posteriormente de acuerdo a los tiempos que ustedes tengan, a sus actividades que se los permitan. Pero bueno, la finalidad, les decía, es que ingresen, que participen activamente, que yo los pueda ver, que ustedes tengan ese porcentaje sobre todo adicional. Acuérdense que es 1.25 para pues todos los espacios que ustedes van a participar. No nada más se trata de ingresar, sino que también ustedes participen activamente. ¿Cómo pueden participar activamente? Con preguntas, con dudas, con algún comentario. Quizá quieran compartir también alguna estrategia que alguno de sus compañeros le pueda servir, sea de utilidad. Eso también se puede realizar. Estoy checando porque me parecía que, les digo, me parecen como que van a ingresar y a la hora de darles permitir, no sé, algo pasa dentro de la sesión. Esperemos que pronto. En caso de que mi audio esté fallando, en caso de que no me escuchen muy bien, sí les pido que me lo hagan saber para que yo pueda ir modificando esta, pues quizá verificando la señal, quizá checando algunos otros aspectos que pudieran estar interfiriendo. Pero bueno, yo espero que ustedes me vayan comentando. Ahora sí, no sé qué pasó. Estaba también otro compañero a punto de ingresar y no lo veo dentro de este espacio.
Esperemos entonces solamente un minutito en lo que ingresan sus demás compañeros. Les decía, me aparecen varios en la sala de espera, pero no han podido ingresar todos. Espero que ya no tarden. Pero bueno, les decía, en caso de que no puedan ingresar el día de hoy, pueden ver la sesión grabada, aunque les comparto, aunque lo importante es que ingresen, que participen activamente, que compartan alguna pregunta, alguna duda, alguna estrategia que les pueda funcionar a ustedes y quizás se las quieran compartir a sus demás compañeros, eso sería muy padre, sería de gran ayuda porque estamos trabajando en equipos, trabajamos colaborativamente donde todos podemos apoyarnos y podemos ayudarnos para que se logre, no dando quizá la respuesta como tal de alguna actividad, pero sí podemos compartir estrategias. Eso es lo más importante. Bienvenido, Derek. ¿Sí me escuchas bien? Yo vivo acá en la ciudad de Puebla y el día de hoy ha estado lloviendo muchísimo, muchísimo por acá. Entonces, si en dado caso llegara a fallar la sesión, voy a tratar de estarme conectando. La sesión se queda grabada, les decía, pero en caso de que llegue a fallar, pues bueno, me lo hacen saber si es que no se escucha bien mi audio, si es que no se entiende lo que les estoy platicando, solamente me lo comparten y yo trato de checar qué es lo que sucede, ¿ok? Pero bueno, Derek, si me escuchas, me compartes dentro del chat o puedes abrir tu micrófono. Dime si sí se entiende bien, si se está logrando entender lo que les estoy platicando. ¿Sí se ¿Qué escucha bien? tal? Buenas noches, perdón Hola, buenas por... noches. ¿Sí me escuchas bien? Sí, sí, yo a la perfección. Gracias. Gracias, gracias. Bien, pues vamos a dar inicio entonces a nuestro primer espacio abierto de la semana 1 del módulo 4. Les recuerdo mi nombre, Wendy Lucía Rodríguez Álvarez, soy asesora virtual del módulo 4, generación 39, el grupo es el 029. Este es el orden del día, bienvenida a módulo 4, les platicaré cuál es el propósito de esta sesión. Asimismo, hacemos una revisión de actividades muy breve, muy general, solamente para detallar algunos puntos que son importantes que ustedes tengan concretos. También tendremos el espacio, la revisión del foro aprendiendo. Haremos algunos acuerdos sobre los horarios en los próximos espacios abiertos. Tendremos el espacio de sugerencias donde les voy a comentar de manera muy general cómo es que ustedes pueden entregar sus actividades, quizá algunos detalles que son comunes en diferentes generaciones que me han tocado guiar. Y finalmente el espacio de dudas y comentarios. De cualquier manera, durante toda la sesión, tengo libre el chat para que ustedes puedan ahí compartir sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, algunas estrategias, etcétera, conforme vamos haciendo revisión de las actividades y también adicionalmente pueden levantar la mano y pueden participar, ¿ok? Entonces les comento, esta es la unidad 1, se denomina literatura, arte y expresión comunicativa. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a revisar temas relacionados con el análisis de textos literarios, sobre todo como desde diversos géneros, narrativo, lírico y dramático, ustedes pueden entender y pueden captar el mensaje de alguno de los autores. Vamos a hacer análisis de textos literarios de diferentes puntos, de diferentes también aspectos que ustedes van a ir identificando primero y después los van a llevar a cabo. El propósito de mi sesión es resolver sus dudas surgidas a partir de los contenidos o actividades del módulo, sobre todo de la semana 1. También profundizar o atender inquietudes que aún pudieran tener y no se resolvieron dentro de las
video sesiones semanales, esas sesiones que tienen de manera masiva. Yo espero que este módulo les contagie el gusto por la lectura y sobre todo que les deje ese hábito. Les deseo mucho éxito. Esta es la actividad 1 en la que no me voy a detener más que en algunos puntitos que pudieran quedar todavía inconclusos. La actividad integradora 1 se titula Literatura, Análisis de Textos Literarios. ¿Qué van a hacer? Van a descargar el documento en donde van a leer primero 3 textos. Al que ingrato me deja Buscamante de Sor Juana Inés de la Cruz, El Rey Burgués de Rubén Darío y La Verdad Sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón. Ya una vez que lo hayan leído, hay que identificar algunos elementos. Hay otros elementos que no van a encontrar definitivamente dentro de la lectura. Van a tener que hacer una investigación en diferentes fuentes confiables que les permitan complementar lo que se les pide dentro del cuadro que van a ustedes a realizar primero. Este es el cuadrito que ustedes van a trabajar. Están en cada columna se encuentra cada una de las lecturas que ustedes tuvieron que haber leído previamente. Vamos a colocar en este orden. ¿Quién es el autor? Ya todos los autores vienen dentro de las indicaciones, entonces solamente es compartir. ¿A qué género literario pertenece? Hay que leer precisamente el recurso géneros literarios para que ustedes puedan identificar cuáles son y cuál es el que pertenece a cada una de las obras. ¿Cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra? Significa que qué es lo que estaba pasando a nivel quizá aspectos sociales, aspectos históricos, culturales, quizá algún movimiento muy importante cultural se dio mientras estaba publicándose la obra. Entonces, a veces les digo, tenemos que hacer estas investigaciones en internet, si es que obviamente no viene dentro de la lectura, lo hacemos en internet para que así podamos compartirlo en cada uno de los espacios. El contexto del autor es, digamos que lo que pasaba ahora sí en la vida del autor. Acuérdense que muchas veces lo que ellos expresan tiene mucho que ver con lo que están viviendo. Quizás si hablaban acerca de algo trágico, bueno, quizá en su vida estaba pasando algo trágico, perdón. Alguna decepción, alguna desilusión, alguna pérdida, bueno, entonces ustedes lo van a poder identificar y van a encontrar como que la relación. Ok, esta obra va o se desarrolla o habla sobre este mensaje porque el autor precisamente estaba viviendo algo similar. Entonces, hay que investigar. ¿Cómo podemos investigar? Pues bueno, sabiendo cuándo se creó la obra, sabiendo un poco de la biografía del autor para colocar esta información. La intención del autor. ¿Cuál ustedes consideran que es la finalidad para que el autor haya creado su obra? Quizás su intención es hacer análisis o crear en los lectores conciencia, etcétera. Todo esto lo vamos a identificar de cada una de las obras. Después, la intención, el argumento. De manera muy general, ¿de qué trata toda la historia? El tema, ¿a qué se enfoca? Si es un tema en específico, si habla acerca, por ejemplo, les decía de las pérdidas, de la desilusión, del amor, etcétera. Bueno, vamos a centrarnos precisamente cuál sería el concepto que se aborda dentro de cada una de las obras. La acción, este es donde me gustaría que pusieran un poquito de atención porque es generalmente donde tienen aquí el error. La acción se divide en 3. ¿Qué sucede al inicio? ¿Qué sucede digamos que en el desarrollo? ¿Y qué sucede al final? Son 3 oraciones en donde ustedes me tienen que expresar cuál es la acción que pasó, les decía, al principio, en segundo, digamos como que en segundo momento y al final. 3 oraciones que narren cuál es la acción de cada una de las obras. De manera muy general y a manera de conclusión, quizá podríamos mencionar, al inicio pasa esto. Enseguida pasaría esto y como final sucede esto. 3 oraciones de cada uno, ¿ok? De manera breve les decía. Tiempo de la obra, en donde se desarrolló, que sería el espacio, los personajes también. Si es que no viene como tal el nombre de cada uno de los personajes, entonces yo les sugiero que interpreten, que digan, bueno, no vienen como tal los nombres, pero de acuerdo a la narración, yo identifico que participan fulanito, fulanita y sutanito, ¿ok? Entonces, esos serían los personajes. Algunos otros sí vienen específicamente, este es el personaje, el rey, este es el otro personaje, este es el otro, ¿ok?
protagonistas, antagonistas también pueden venir, que son los malos de la historia, digamos, los antagonistas, entonces también lo podemos dividir así. Hay mucha información, por eso es que conforme vayamos leyendo la historia, quizá podemos ir identificando y podamos ir llenando esta tablita. Una vez que tenemos esto, ahora sí nos vamos a las preguntas de análisis, las preguntas de reflexión. Ay, perdón, lo pasé sin querer. Estas preguntas generalmente vienen al final de una actividad y nos permiten analizar. Entonces, por eso es que no deben de ser breves. Por eso no tienen que ser tan cortitas. De hecho, viene la explicación que dice, entre paréntesis, de 10 a 12 líneas. 2 o 3 párrafos en la pregunta 4. 2 o 3 párrafos, no más de 15 líneas. En la pregunta 5, de 10 a 12 líneas. Lo que implica que tienen que apegarse a esa indicación, a esa redacción. Entonces, una vez que ya han analizado, van a dar respuesta en cada una de las preguntas, guiándose de 10 a 12 líneas. Si ustedes tienen menor de esas 10 o 12 líneas, la calificación va siendo también menor. Si solo es una línea que ustedes pudieron solo analizar, significa que no leyeron, que tampoco revisaron recursos y eso se ve reflejado en la poca información que tienen para compartir. Entonces, por eso hay que leer los recursos, hay que leer también las obras para que tengamos ahora sí cómo argumentar nuestra idea, ¿ok? Son la pregunta 3, la 4 y la 5. Esta es la actividad integradora número 2, textos literarios, lenguaje y expresión humana. Hay que leer nuevamente, llevamos 3 lecturas de la primera actividad, 2 más, la canción del oro de Rubén Darío y El perro y el cocodrilo de Félix María de Samaniego. Estas 2 obras nos van a permitir ahora sí ver quizá también otra parte de los textos literarios y la actividad es similar, algo así. Yo se las puse, espero que se vea un poquito bien y si no, pues bueno, solamente es como referencia, ustedes la tienen dentro de su plataforma. En la primera pregunta, todo se relaciona con la canción del oro de Rubén Darío. ¿Qué aprendiste? ¿Justifica alguna problemática? ¿Algún problema que nosotros hayamos identificado que se note o del que se hable, se aborde dentro de la obra y que tenga relación como en la vida todavía actual, ¿no? Quizás si hablábamos acerca de, no sé, de las mentiras. Una disculpa, está fallando el internet, como decía al inicio de mi sesión. Aquí en Puebla está lloviendo mucho, específicamente en donde yo vivo, y creo que nos está afectando precisamente ahorita. Es que está lloviendo muy fuerte y por eso es que está fallando, pero voy a tratar de hacer todo lo posible por no tardarme tanto. Bien, entonces retomamos. Estaba yo platicándoles esta parte de la actividad. En la pregunta 1, en el inciso C, ¿qué opinas sobre el lenguaje? El lenguaje de la obra La canción del oro de Rubén Darío. ¿Es fácil? ¿No es fácil? ¿Lo entendieron muy bien? ¿Se les dificultó? Siempre hay que decir, opino esto por esto y esto y esto, ¿ok? ¿Consideras que el lenguaje que se usa en el texto literario facilita o complica su comprensión? Quizá digan, bueno, para mí se me facilitó, entendí perfecto, o lo contrario, ¿no? A mí se me complicó, me costó mucho trabajo, tuve que leer y leer. Bueno, ustedes me explicarán en ese inciso. El inciso E. ¿Consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? ¿Y por qué? Obviamente. En la segunda parte, El perro y el cocodrilo de Félix María de Samaniego, lo que van a hacer inicialmente es hacer como si ustedes lo estuvieran platicando a alguien más, leyeron El perro y el perro y el cocodrilo, ¿ok? Ya leyeron esa obra. Entonces ustedes hagan de cuenta que se la quieren platicar a alguien más, algún amigo, alguna amiga, su pareja, su familia, a sus hijos, si tienen hijos, a quien gusten, le quieren platicar esa obra, entonces es lo que van a hacer. En el cuadro del inciso A, van a expresar con sus propias palabras, que no pase más allá de 10 líneas, lo que ustedes entendieron de la obra, la trama del texto, y decía ahí como se la platicaras a alguien más. Ahí lo van a colocar. Ya una vez que hicieron esta primera parte, en la parte número de la letra B, ¿qué van a hacer? Van a irse a la lectura, van a irse a la obra que leyeron y van a tomar quizá algunos elementos que pudieran hacer que sea como más
más detallada la explicación que hicieron inicialmente. Entonces, acá le podemos agregar expresiones, le podemos agregar quizá algunos elementos que hagan como más formal, más propia la narración. Bueno, igual que no pase más de 10 líneas para que ustedes lo puedan expresar ya ahora sí como modificado, ¿ok? Y finalmente las preguntas de reflexión, ¿cuál es el fondo? ¿Cuál es la forma? Acuérdense que es muy importante identificar el fondo de un texto, la forma del texto, para que así ustedes lo expliquen aquí detenidamente. El fondo de la obra tal o la forma de esta, de los textos que redactaron, que son los textos de la pregunta número 2, de los textos que redactaron, ¿cuáles consideran que es la forma y el fondo? ¿Qué tipo de lenguaje les gustó más? ¿El cotidiano, el literario? Quizás se les hizo más fácil o les llamó la atención porque dijeron jamás en la vida había visto este tipo de lenguaje o no lo había leído y me gustó, lo identifiqué rápido, etcétera. Lo pueden ustedes emplear aquí. ¿Vale? Siempre argumentando, que parezca una línea solamente como el cuadro donde ustedes van a ingresar el texto, ustedes lo pueden modificar, lo pueden editar y lo pueden hacer más grande para que no se vayan con la idea que solamente es una línea, porque es lo que aparece. Pueden hacerlo más grande para que ustedes puedan ingresar completa la pregunta, ¿ok? Más bien la respuesta. Acuérdense, importante, 2 actividades formativas. Estas actividades formativas y las actividades del foro aprendiendo, todas las participaciones que tengan, más la revisión de todos los aspectos que vienen dentro de los recursos de la semana, les va a ayudar a ustedes para darles el 5% de participación individual automática. Así viene dentro del portafolio de evidencias. Entonces, si ustedes lo realizan, quizá no les sume como tal, no les da una calificación, pero dentro del portafolio de evidencias se les va a contabilizar como 5% a su calificación para que lo vayan contemplando. Actividad socioemocional, aparte del documento que ustedes... Ay, disculpen, de verdad me da mucha pena, pero está fallando mucho, mucho el internet. La lluvia está haciendo de las suyas. Me apuro para que ya no tengamos estos problemitas, porque ahora sí que el internet pues obviamente va a fallar por esto de la lluvia. Entonces les decía, hay que contestar el cuestionario socioemocional, perdón, aquí por error puse 16 de julio, que es el módulo que estaba yo terminando, perdón. Pero bueno, lo que ustedes... Ay, Derek, te agradezco que sigas aquí en mi sesión, me da mucha pena. Les digo, falla mucho el internet. Voy a hacerlo más breve para que no tengamos más problemita con esto. Pero qué bueno que sigues aquí, Derek. Entonces les decía, cuestionario socioemocional a más tardar el domingo 21 de agosto, antes de las 23:59, que les da el 5% a su calificación. Hay que ir sumando todo esto para que así al final no sea la complicación de, híjole, es que me faltó esto, más esto, y quizá no pueda acreditar el módulo. Mejor hay que ir avanzando conforme vamos cada una de las semanas y sobre todo conforme está todo programado. El foro aprendiendo, es importante que ustedes lo realicen, que participen. Yo les estaba haciendo algunas preguntas, entonces chequen toda esa información que les estoy proporcionando, que les estoy preguntando, por ejemplo, cuáles lecturas les gustaron más, qué sentimientos les provocaron, quizá les dio angustia, les gustaron, quizá les dijeron, no, esta jamás en la vida voy a seguir este autor, no me gustó la forma como narra, etcétera. Esto hay que compartirlo, argumenten sus respuestas. También díganme, las sesiones generalmente las realizo por la noche, que es cuando yo veo que ustedes ya se desocuparon quizá de sus actividades familiares, personales, de trabajo, etcétera, y entonces puedan tener un poquito más de tiempo para asistir. En los días que tengo programados, porque así nos indicaron, tenemos solamente miércoles y viernes para que yo pueda realizar mis espacios abiertos. Entonces, los jueves les corresponde a los tutores. Entonces, miércoles y viernes voy a realizar mis sesiones. Espero que esté bien para ustedes a las 8 de la noche o a las 8:30. Me gustaría que me lo platicaran, que me comentaran si es que tienen algún problema con este horario. Les digo, yo creo que puede ser un poco más fácil que ustedes ingresen por la hora, pero bueno, ustedes me platican.
Derek, ¿tú qué opinas? ¿Sí está bien que lo realicemos a las 8, 8:30 de la noche? Derek, ¿sigues aquí? Perfecto, dice Derek. Sí, está perfecto. Muy bien. Entonces, igual los que vayan a ver la sesión, ingresen su mensaje dentro del espacio del foro aprendiendo para que también podamos tomar el acuerdo para todos. Eh, y pues bueno, este es el espacio del foro aprendiendo. No es tanto como un espacio social, un foro social en donde todos nos vamos a desear que nos vaya súper bien, que tengan una feliz semana. Está muy padre, pero también vayan contribuyendo con las preguntas que les voy realizando para que vayan participando, para que vayan mejorando la forma de escribir, su ortografía, su justificación, su argumentación, todo esto suma para las siguientes semanas. Entonces es una práctica, por eso es importante que vayan ustedes participando. Y mis sugerencias generales, participaciones en los foros, en cualquier foro, tienen que ser claras y respondiendo a lo que se está solicitando. De una manera muy breve, no se comprende que estén realizando análisis. Guardar siempre las actividades con la nomenclatura solicitada, indicando sus apellidos, guión bajo, sus nombres, guión bajo, la abreviación de módulo 4, semana 1, actividad integradora 1, etcétera, 2, 3, así consecutivamente. Cuando compartimos nuestras respuestas, generalmente decimos, pues yo opino esto. A mí no me gustó la narrativa. Bueno, creo que la obra tal, son como muletillas que usamos cuando estamos hablando, pero cuando tratamos de escribir de una manera más formal, podemos evitarlo y sobre todo podemos editarlo. Entonces, mi sugerencia, si es que de repente dicen, es que no sé cómo iniciar mi escritura, o no sé cómo iniciar la redacción de mi respuesta, bueno, yo les sugiero. Desde mi punto de vista, al leer las tres lecturas, se me hizo o tengo esta opinión. O en mi opinión, o de acuerdo a lo revisado en los recursos de la semana, considero que, etcétera, etcétera, ¿no? Esto para mejorar la forma como vamos redactando, que se vea más formal, ya se vea más profesional como ustedes van a estructurar su respuesta. Responder a las preguntas planteadas, por eso es importante que ustedes no escriban una respuesta corta, que no sea breve, sino que ustedes puedan detallar cuál es su punto de vista, por qué opinan de esa manera, etcétera. Si ustedes tienen breves respuestas, no demuestran que estén realizando un análisis, sobre todo no se nota que hayan leído, que hayan revisado recursos, porque no tienen información suficiente. Entonces, por eso hay que trabajar. Plagio. Esto del plagio es muy, muy importante, ya que yo sé que hay muchos, quizá haya muchas dudas, pero por eso estamos realizando estos espacios abiertos, para que vayamos eliminando o aclarando esas dudas que podrían tener. En la cuestión de plagio, puede ser plagio parcial o plagio total, podemos hacerlo quizás, nos puede suceder porque lo hacemos de manera inconsciente, pero también de manera consciente. Y es importante, el día viernes les voy a platicar lo que es plagio y cómo lo podemos evitar. Pero lo más importante es que si buscamos información en Internet, hay muchas actividades que otros compañeros han compartido de otros módulos. No porque estén en Internet significa que estén correctas. A veces estamos copiando lo que está mal hecho, lo que tiene errores, lo que ni siquiera se evalúa como el 100%. Entonces, mejor, sí está bien que le busquemos información, que tratemos de leer por otras fuentes, pero lo más importante es que empleemos el parafraseo. El parafraseo no es más que leer en alguna otra información, en otra fuente y compartirlo con nuestras propias palabras. El parafraseo lo hacemos mucho porque cuando vemos una película, escuchamos alguna canción, vamos a algún partido, bueno, les decía, vemos algún partido de fútbol, escuchamos alguna información y la platicamos a alguien más, eso es el parafraseo, cuando con nuestras propias palabras estamos explicando eso que nosotros vimos o eso que nosotros escuchamos. Entonces, es la manera más fácil en la que ustedes pueden evitar el plagio. Pero obvio, lo más recomendable es que lean las lecturas, que revisen los recursos dentro de la semana y que con sus propias palabras
puedan crear actividades originales, auténticas, únicas, ¿ok? Les digo, este tema lo vamos a revisar el día viernes, entonces los invito para que ingresen el día viernes. Evitar el uso de mayúsculas en toda la redacción como si todo fuera un título. Acuérdense que de acuerdo a las reglas de etiqueta, si ustedes emplean mayúsculas en toda la redacción, lo único que están haciendo es como si gritaran, como si esa información la quisieran hacer como muy, así como, pónganme toda su atención, ¿no? Y lo gritamos, bueno, esa es la manera en que lo vamos a hacer. Pero por eso les sugiero que eviten eso, que sean mayúsculas y minúsculas como tal. Ay, perdón, de verdad, me apena. Pero ya voy a terminar, ya para que no sufran tanto con mis fallas del internet. Entonces les decía, también, en caso de que ustedes llegaran a necesitar alguna extensión, esa es la manera como se da. 72 horas máximo después de finalizada la fecha de entrega. Si se cierran el día domingo, ustedes tienen el lunes, martes y miércoles para solicitarla con la actividad ya realizada para que en cuanto les habilite la plataforma, ustedes de inmediato la suban. A veces no tenemos tanto tiempo para que yo los espere y puedan ustedes subir la actividad una semana, 2 semanas. No. Simplemente el día miércoles, a más tardar, habilito plataforma, los que me lo hayan solicitado, indicando brevemente el motivo y la actividad que requieren, y ustedes de inmediato la tienen que subir, ¿ok? Eso es como funciona, no les puedo esperar tanto tiempo, les decía, no puedo habilitarles 15 días para que la suban porque se van atrasando y porque las indicaciones, pues bueno, no son así. Pero estoy segura que de acuerdo a las revisiones del día de hoy, de las actividades, quizá alguna pregunta que tengan, pues bueno, estoy segura que todo eso les va a ayudar para que ustedes puedan ir haciendo sus actividades correctamente. Pero perdón, antes de terminar, Derek, ¿tienes alguna duda, algún comentario para que pueda contabilizarte como participación activa dentro del espacio? Puedes habilitar tu micrófono o compartirlo dentro del chat. Bueno, hola, buenas noches. No, yo completamente todo claro. Pues, como casi toda la información está en los recursos y toda la información que se nos ha hecho llegar, pues, o sea, no tengo yo ninguna duda. Gracias. Ok. Me parece muy bien. De cualquier manera, conforme vamos realizando las actividades, a veces nos pasa que ahora sí ya nos surgen las dudas. Entonces, les dejo los medios por los cuales me pueden contactar. Mi correo institucional, la abreviación de asesora virtual, av.wendylucia.rodriguez@prepa en línea guión medio, cep.edu.mx. El foro de novedades, que es donde les estoy publicando todas estas invitaciones, también la invitación para los siguientes espacios. Ahí lo pueden hacer también réplica para que yo pueda saber si hay dudas, si hay comentarios y el foro aprendiendo. Dime, Derek, levántese tu mano. Sí, perdón. Bueno, solo como para aclarar rápido. En la tabla de la primera actividad de la pregunta número 3, que dice cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra, o sea, yo tuve que buscar en otra fuente y es como, o sea, la pregunta va referida a qué pasó en esa época, o sea, pero, o sea, sí entiendo, pero no, o sea, no sé si podría haber como otra forma de cambiar como la pregunta, o sea, no, o sea, como que no entendí muy bien la pregunta, pues. No te preocupes. Qué bueno que me dices. Es esta, ¿no? ¿Cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra? Bien, si es eso, pues bueno, nos referimos precisamente a qué pasaba en esa época, en la época en la que la Sí, obra, exacto, esa. ¿sí, verdad? Ok. Entonces, ¿qué pasaba en la época en la que se dio a conocer esa obra? Si, por ejemplo, la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, Al que ingrato me deja busco amante, se dio mediante quizá cuando la época estaba en la revolución, perdón, la época en la que se llevó o que tenía como en lo que estaba pasando, perdón, mientras pasaba que se estaba creando esta obra, ¿qué es lo que pasaba a nivel histórico? ¿Qué es lo que pasaba en la sociedad? Quizás se inventó algo en específico, quizá hubo alguna guerra, alguna revolución, quizá, perdón. Les digo, es que el internet hoy sí, no.
No, no sé qué pasa, pero bueno. Les comentaba entonces, en la parte del contexto sociohistórico, no es más que lo que sucedía en la sociedad cuando la obra se llevó a cabo. Entonces les decía, puede ser alguna invención, se creó algo, pasó algo a nivel de guerra, de revolución, de algo en específico que fue como importante, porque muchas veces lo que pasa en la sociedad se ve reflejado dentro de la obra. Muchas veces también eso influye en la manera de redactar, en la historia, en la argumentación, en los personajes. Muchas veces eso es lo que viene a cambiar todo. Entonces, por eso es que es importante que investiguen primero cuándo se creó la obra, por ejemplo, cuándo se escribió Al que ingrato me deja busco amante, para que sobre esa fecha busquen entonces características de la sociedad de 1900, de 1800, de 1500, etcétera. Así ustedes van a poder saber qué es lo que sucedía y qué influyó para que se creara esa obra. Buscan cuándo se creó o cuándo fue escrito el rey burgués y entonces sobre eso van. El año que les haya parecido, características de la sociedad de mil, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Sí me explico, Derek? Sí, a la perfección. Gracias. Perfecto. Pues entonces así es como lo pueden ir haciendo. Les digo, siempre hay que investigar cuándo se creó la obra. En ese año nos vamos a buscar características de la sociedad de esa época y listo, para que podamos investigar, ¿ok? Tengamos la información porque les digo, no siempre viene toda la información dentro de los textos. Obviamente vamos a tener que buscar información extra. Por eso es importante que identifiquemos qué es lo que necesitamos y sobre eso vayamos haciendo esa investigación. Pero bueno, más adelante les digo si surgen dudas, también está el foro aprendiendo, que es el espacio de dudas y preguntas y comentarios para que ustedes puedan ingresarlos ahí. Y también el mensajero, si es que tienen ya algo más concreto, alguna asesoría o alguna pregunta muy en específico, adelante, los pueden hacer llegar por estos son los medios que nos da plataforma para que los pueda yo apoyar y yo con todo gusto lo voy a hacer. Pues entonces nos vemos el viernes a las 8:30, 8 de la noche más o menos. Vamos a ver lo que los demás compañeros del grupo sugieren. Les voy a hacer obviamente la invitación previamente el día de mañana, el día jueves, para que ustedes puedan ingresar el día viernes sin ningún problema y sigamos trabajando sobre algunos aspectos y información importante que les puedo hacer llegar y sobre todo que les va a hacer más fácil el trabajo durante estas 4 semanas. Derek, te agradezco que hayas ingresado a mi sesión, a mi espacio abierto. También los demás alumnos que vayan a ver la sesión grabada, que vayan a checar todo este material, les agradezco el tiempo que pasaron, la paciencia, porque hoy mi internet falló muchísimo. Te agradezco tu paciencia, Derek, y espero verte y verlos también a ustedes el próximo viernes a las 8, 8:30 de la noche. Les digo, estén al pendiente sobre la hora que se va a acordar. Y nuevamente, bienvenidos a Módulo 4. Me da gusto verlos y espero seguirlos viendo todavía más, estar en contacto con ustedes en estas siguientes semanas. Cuídense mucho, que pasen muy bonita noche. Gracias, Derek, bonita noche. No de qué, linda noche. Hasta luego. Igual, bye.